Buenos días, amigos y amigas de Conéctate. Un nuevo amanecer y hemos amanecido, gracias a Dios, con el deseo de iniciar nuestro día con entusiasmo, con alegría, con esperanza, y hemos querido, deseamos ser muy conscientes de la presencia de Dios en cada uno de nosotros. Y en la historia ese es el gran regalo del Evangelio de hoy, cuando Jesús explica en su momento que el reino de Dios, es decir, toda la plenitud de Dios que estuvo en Jesús, vive en cada uno de nosotros, está en cada uno de nosotros, y es ahí donde ha de germinar, donde ha de crecer, y somos nosotros los que hemos de hoy manifestar ese reino de Dios. Y nos disponemos para este encuentro, que aunque es muy corto, queremos hacerlo desde las entrañas, queremos hacerlo con muchísimo amor, porque queremos que sea Dios el que hoy se mueva en nosotros, nos regale su fuerza, nos regale todo lo que nosotros hoy necesitamos para ser esos testigos de Dios en un momento histórico difícil, con muchísimos retos en muchos campos y sobre todo con muchos retos respecto a la humanización del ser humano. Entonces los dejo con una música y una imagen que nos ayuda a ser conscientes de este Dios que nos habita. Y reconociendo la presencia de Dios dentro de nosotros y en medio de nosotros, nos disponemos al encuentro, y hoy lo hacemos desde escuchar el texto de la palabra de Dios hoy en la versión de una página de los claretianos. Y siempre que escuchamos la palabra de Dios, nuestra actitud ha de ser de apertura, de permitir que esa palabra mueva algo dentro de mí, porque eso hace Dios a través de la palabra. Nos habla, pero necesita una persona que desee escuchar y desea al menos intentar ver qué es lo que Dios le está pidiendo.
Entonces eso es lo que haremos en el primer momento. Oramos desde la escucha de la palabra y seguido vamos a ver unas diapositivas en las que Teresa, Enrique y el Papa Francisco nos cuentan ellos en el cotidiano cómo fueron sintiendo esa presencia del reino, es decir, esa presencia de Dios en ellos. Radio Palabra. Los fariseos preguntaron a Jesús cuándo había de llegar el reino de Dios, y él les contestó: la venida del reino de Dios no es posible de calcular. No se dirá aquí está o allí está, porque el reino de Dios ya está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos: vendrán tiempos en que querréis ver siquiera uno de los días del Hijo del Hombre, pero no lo veréis. Algunos dirán aquí está o allí está, pero no vayáis ni los sigáis, porque así como el relámpago con su resplandor ilumina el cielo de uno a otro lado, así será el Hijo del Hombre el día de su venida. Pero primero tiene que sufrir mucho y ser rechazado por la gente de este tiempo. Y mientras contemplábamos y escuchábamos lo que Dios nos quería decir dentro de nosotros y también a través de nuestra historia, seguramente hubo muchas inspiraciones, muchas mociones del espíritu y muchos deseos de vivir de verdad en conciencia esa presencia de Dios. Y es el momento en que les quiero ir leyendo algunas frases, como decía al inicio, unas de Enrique, otras de Teresa y otras del Papa Francisco. Las primeras de Enrique II. Anda en la presencia del Señor y no te olvides que mucho te ama y quiere que le sirvas en paz y amor. Anda en la presencia de Dios y comparte con tu vida y palabra la pasión por los intereses de Jesús. Enrique II. Y Teresa de Jesús es maestra en esto de experimentar la presencia de Dios y lo que acontece en el ser humano cuando nos abrimos. Y está siempre diciendo que ella se ponía como muy cerquita de Dios en su interior y que había momentos en que solamente leyendo algún pasaje del Evangelio o alguna lectura le venía un sentimiento, le venía una experiencia de la certeza de que Dios estaba presente en ella y que Dios la planificaba y que Dios era quien le daba la fuerza para poner en acción las mismas inspiraciones de Dios. Y
es lo que nosotros también necesitamos hoy, ponernos de cara a la palabra de Dios para que desde la palabra y mirando la realidad, nosotros veamos qué podemos entregar de Dios ahí en esa realidad. Y el mensaje del Papa lo tomé de un audio de la Radio Vaticana, donde él está explicando. El reino de Dios no es un espectáculo ni un carnaval, no ama la publicidad. El Espíritu Santo lo hace crecer, no los planes pastorales. Lo recordó el Papa Francisco en su homilía de la misa matutina celebrada en la capilla de la Casa de Santa Marta el tercer jueves de noviembre al comentar el Evangelio de San Lucas propuesto por la liturgia del día. En efecto, la reflexión del pontífice giró en torno a la pregunta que los fariseos le dirigen a Jesús: ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Una pregunta sencilla que nace de un corazón bueno y aparece tantas veces en el Evangelio, tal como subrayó el Papa. Así, por ejemplo, Juan Bautista, cuando se encuentra angustiado en la cárcel, envía a sus discípulos a preguntar a Jesús si era él el que debía venir o si tenía que esperar a otro. O en otro pasaje la pregunta vuelve de modo atrevido: si eres tú, desciende de la cruz. Siempre la duda, la curiosidad acerca de cuándo vendrá el reino de Dios, dijo Francisco. El reino de Dios está en medio de ustedes, es la respuesta de Jesús. Aquel feliz anuncio en la sinagoga de Nazaret, cuando Jesús, después de haber leído un pasaje de Isaías, dice que aquella escritura se ha cumplido hoy en medio de ellos, como la semilla que tras ser sembrada crece desde dentro. Del mismo modo, el reino de Dios crece a escondidas en medio de nosotros, reafirmó el Santo Padre, o sea que se encuentra escondido como la gema o el tesoro y siempre en la humildad. Ma chi dà la crescita a quel seme? Chi lo fa germogliare? ¿Quién hace crecer aquella semilla? ¿Quién la hace germinar? Dios, el Espíritu Santo que está en nosotros. Y el Espíritu Santo es espíritu de mansedumbre, espíritu de humildad, es espíritu de obediencia, espíritu de sencillez. Es Él quien hace crecer desde dentro el reino de Dios. No son los... Y damos fin a nuestra oración del día de hoy con dos frases también del Salmo, de la liturgia de hoy, Salmo 118, en el que con el salmista reconocemos la grandeza, la certeza de la palabra de Dios y de su promesa de fidelidad y de salvación a nosotros los seres humanos. Hoy que casi todas las promesas se rompen, se quiebran, da mucha esperanza y da alegría, abre horizontes, pensar que el Dios con el que nosotros nos relacionamos, Dios con el que nosotros caminamos, sí cumple su promesa, sí cumple su palabra, no como nos gustaría a nosotros que fuera, pero está presente, o sea, su presencia, su amor, su misericordia y todo lo que Él expresó a través de Jesús y está en la palabra de Dios, es para toda la vida, es para la eternidad. Todo.